Buenas tardes, sean ustedes bendecidos. Hoy es el primer domingo que estamos de este año que vamos a predicar. Y hoy a nuestro Padre le plació que yo sea el que traiga la palabra el día de hoy. Y el Señor hoy tiene un mensaje muy importante para nosotros. Sabemos que el Señor siempre nos habla, siempre nos trata de instruir. Y si nosotros no lo recibimos, pues nos vamos a quedar así, nos vamos a ir con las manos vacías. Sabemos que el Señor tiene un plan para nuestras vidas, tiene un plan para todos ustedes que van a ver los videos. Les damos la bienvenida en este año y esperemos que este año ustedes mediten siempre en la palabra y reciban el mensaje que nosotros les traemos. Ustedes que están a distancia, les deseamos que en este año el Señor los fortalezca, los haga crecer y reciban siempre lo que el Señor les está trayendo. Sabemos que el Señor nos trae la palabra para que nosotros, primero que nada, la hagamos nuestra y después ese mensaje entre en nosotros y haga un cambio en nosotros y después transmitirlo a los demás. Nosotros les hablamos mucho de lo que es la tierra, porque para mí que vengo del campo, conozco mucho acerca de la tierra y yo sé que la tierra somos nosotros. Y nosotros debemos de ser esa tierra fértil todo el tiempo. Hoy, cuando estaba yo preparando el mensaje en la semana, yo tuve un sueño donde yo veía cómo se le estaba preparando la tierra. Andábamos, se veía una máquina que estaba dándole vueltas a la tierra y la tierra iba dando vueltas. Y iba otra máquina donde le iba pasando, nosotros le decimos una rastra, que es para esparcirla y ya la tierra queda lista para la semilla. Así es lo que yo, en ese sueño que yo tenía, yo dije, Señor, este año, esa tierra que tú estás preparando va a dar ese fruto que tú esperas. Porque tú estás sembrando hoy para cosechar mañana. Y hoy el Señor nos quiere hablar en este año de lo más importante que nosotros a veces no entendemos. Lo que es adorar a Dios en espíritu. Porque nosotros necesitamos que adorarle a Él en espíritu, porque Él es espíritu. Y a veces nos cuesta tanto entender que es la única forma que nosotros podemos adorar. Los que adoramos en espíritu, ya tiene tiempo, tiene años que nosotros estamos aquí, pero yo les puedo decir una de las experiencias que se tienen en el espíritu. Cuando tú alabas en el espíritu, tú ya no estás aquí. Tus ojos físicos están abiertos, pero tú puedes sentir una conexión, porque estás espiritualmente conectado con el Padre. La alabanza es diferente cuando tú la estás haciendo dentro de ti y tú puedes sentir que es recibida por el Padre. Podemos tener la voz más fea que se pueda tener, pero el Padre sabe que dentro de nosotros le estamos dando nuestro máximo esfuerzo y Él lo recibe. Yo sé que nosotros somos más que bendecidos porque para la alabanza Él trajo a alguien que tenía una voz preciosa. Y podemos ver cómo se esfuerzan ellas para alabar a Dios, para alabar al Padre, no tanto para que ellas sean conocidas, sino que para que el Padre vea que ellos lo hacen de todo corazón. Un día yo entendí que alabar al Padre se tiene que alabar en espíritu y en verdad. Y yo les cuento de las experiencias porque yo les digo a todos aquellos que van a ver este material que estamos nosotros transmitiendo desde aquí,
Se los digo para que entiendan y avancen en su proceso de una forma más rápida, que conocer al Padre solamente es por medio del Espíritu. La palabra nos ayuda bastante. Y ejemplos en la Biblia hay muchos acerca de la palabra, acerca de personas que conocían la palabra, pero en el Espíritu no lo conocían. Sabemos que nos dice en el libro de Juan, en el capítulo, yo pienso que es como en el 2, cuando habla con Nicodemo, cuando Nicodemo va a ver a Jesús. En el 3, en el capítulo 3. Va Nicodemo a verlo en la noche, porque aunque él reconocía quién era Jesús, no quería que los demás lo vieran, porque solamente él recibía la letra, pero nada en el espíritu. Es uno de los ejemplos que nos dice la palabra, si alguien que estaba totalmente concentrado en lo que era la palabra, que instruía la palabra, que era ese gran maestro reconocido entre todos ellos, entre todos los fariseos, pero él sabía quién era Jesús. Pero se negó a recibirlo en el Espíritu. Vemos que Jesús nos llena completamente de todo lo que es Él. Porque nosotros, yo me acuerdo que cuando yo empezaba a congregarme y veía cómo alababan cuando yo llegaba, y yo lo hacía nada más por seguir a los demás. Cantaba las alabanzas y todo, pero no las sentía. No tenía el mismo significado para mí, no era solamente como cuando uno está en el mundo que se aprende una canción y la canta y todo. Así lo sentía yo. Pero el día que el Señor tuvo misericordia en esa área de mi vida y me mostró que a Él hay que amarlo en espíritu y en verdad, y que dentro de la alabanza Él habita en medio de la alabanza. Y cuando yo lo recibí, que Él habita en medio de la alabanza y me empecé a despertar. Podría decir que estaba dormido. Y cuando iba yo avanzando, iba encontrando una paz, una conexión con Él. Iba encontrando yo lo que yo veía en los demás, cómo se gozaban, empezaba yo a gozarme. Yo decía, esto es algo bueno, algo bonito, algo que no se compra, algo que solamente nos lo da. Y desde entonces yo empezaba a meterme en la alabanza como lo hago hasta hoy, donde nosotros alabamos a ese Dios todopoderoso y estamos nosotros convencidos que nos escucha. Donde nosotros estamos convencidos que Él sí está en medio de la alabanza y que Él nos abraza dentro de Él porque somos sus hijos y Él se goza que nosotros siendo sus hijos, nosotros le entregamos todo lo que nosotros tenemos. Porque nosotros nos entregamos en espíritu y en verdad. Porque de verdad amamos a Dios. Porque de verdad le hemos creído. Para todos ustedes, yo quiero que amen a ese Dios en espíritu y en verdad. Para que ustedes reciban lo que les quiere traer. Hemos hablado muchas veces de que las cosas espirituales es lo más bonito que nosotros podemos recibir. Pero cuando ustedes se convenzan de eso que nosotros les hablamos, que nosotros les pedimos, ese día van a experimentar
y van a decir, ¿por qué me tardé tanto? Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros, pero Dios mira al que se esfuerza. Dios ve a todo aquel que dice, yo quiero, y el que quiere, a él le da. Hoy vamos a hablar cuando vamos a leer la palabra en Juan 4. Vamos a leer cuando Jesús le dice a la mujer que le dé de beber. No nos vamos a enfocar en esto en los primeros versículos. Lo que nos vamos es enfocar en el versículo. Vamos a estar en el libro de Juan 4, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 21 al 24. Amén. Vamos a leerlo con la autoridad del Padre. Y dice en el versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nos dice que Dios es espíritu. Sabemos que cuando nosotros venimos a los caminos cuando nuestro Padre nos rescata, venimos llenos de tantas cosas de lo que traemos del mundo, que a veces nos cuesta mucho tiempo entender lo que dice la palabra, que Dios es espíritu. Preferimos leer la palabra, entender la palabra, porque yo pienso que todo cristiano lo primero que hace, trata de leer la palabra, aunque a veces no la entiende. Esa es la forma de yo me veo yo y con los que platico. Es lo primero que hacemos, leer la palabra. Y tratamos de entenderla con nuestro entendimiento. Recién convertidos nosotros, el conocimiento que tenemos de ella es muy escaso. Y todavía nosotros estamos entre que sí le creemos y en el que no le creemos. Las cosas que nos dice la palabra a veces son difíciles de entender. Y más todos los milagros que hizo Jesús. Jesús, lo más grande que él hacía era de que esos milagros para una persona natural no los podía entender. Era difícil para ellos entender que una persona física pudiera hacer todas esas señales. Y para nosotros, cuando recién llegamos y empezamos a ver la palabra, empezamos a leer, nos quedamos todavía con eso. Si nosotros comenzáramos convencidos de que lo primero que tenemos que hacer es hacer una vida espiritual, si fuera uno de los primeros procesos que nosotros nos sometiéramos, ese convencimiento que tuviéramos que nosotros somos espíritu y que Dios es espíritu y que la única forma de que nosotros podemos tener una comunicación con Él es por medio del espíritu. Si nosotros fuera lo primero que nosotros quisiéramos hacer en nuestras vidas, les aseguro que sería lo más grande que haríamos para nosotros, para nuestro mismo beneficio. Quizás porque yo he avanzado y yo he mirado, pero yo quiero para todos ustedes que están viendo esto que se sometan a la palabra, que le crean a Dios donde dice que Él busca adoradores que le hagan en espíritu
y en verdad. Que tú seas ese adorador de Él en espíritu. Pero ¿cómo vas a poder ser tú un adorador en espíritu y en verdad si en el espíritu tú no percibes nada? Si tú no percibes nada, no vas a hacer nada. Y yo les voy a decir, por poner un ejemplo de algo natural. Ah, para todos nosotros que estamos aquí, venimos de un país, venimos de otro lugar, llegamos aquí. Y a nosotros nos decían muchas cosas de este país. Lo ponían como lo máximo, lo ponían como que aquí prácticamente veníamos con una escobita a barrer los dólares y que aquí se vivía una vida mucho mejor. Y sí lo es, pero no todo lo que nos decían era cierto. Lo único bueno que nosotros hemos encontrado es que hemos encontrado a Dios, o Él nos encontró a nosotros. Eso es lo más grande que yo he encontrado en este país. Y eso paga todo lo demás. Pero yo les voy a decir de que nosotros no experimentamos, nosotros no entendimos hasta que lo experimentamos, hasta que venimos aquí, a este país. Hasta ese día nosotros empezamos a experimentar que no todo era cierto. Eso mismo pasa con las cosas espirituales. Porque no las experimentas tú tal y como dice la palabra? ¿Por qué esperarte hasta que alguien te las platique y te diga que sí cambian, así como yo les decía de la alabanza en la introducción? ¿Por qué esperarte a que yo te las platique si tú las puedes también practicar en tu vida? Si tú puedes hacerlo también. No esperemos a que alguien nos platique de las cosas que Dios hace. Nosotros debemos de esforzarnos a que esas cosas también nosotros las hagamos. Dios nos habla y nos dice, mejores cosas harán ustedes que las que ya fueron hechas. ¿Le creemos? A veces no. A veces dudamos de nuestra capacidad. Pero hay algo que es cierto, que Dios es espíritu y Él habita en el espíritu de nosotros. Si nosotros nos ponemos dentro de nosotros el decir, aquí en este lugar nos hemos enfocado mucho en esa área. Y yo no soy la persona más indicada para hablarles, pero yo sí soy la persona que Dios puso en este día para que te hable que las cosas espirituales es lo mejor que tú puedes buscar. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, así como la alabanza la hacemos en espíritu y en verdad, porque nosotros le creemos, porque nosotros confiamos y estamos seguros que Él la recibe y que Él se agrada junto con nosotros. A nosotros no nos importa, ni a Dios le importa la voz que tengamos, ni a Dios le importa que nos equivoquemos, ni a Dios le importa que no tengamos que vayamos en la misma de la alabanza, porque Él conoce nuestro corazón y sabe que lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Ese Dios Todopoderoso hoy nos habla y nos dice que le encontremos en espíritu y en verdad. Sabemos que cuando le dice esto a la samaritana, Jesús tenía que decírselo a ella, porque Él dice que tenía que pasar por ese lugar, tenía que llegar a ese pozo, porque Él tenía un trabajo que hacer con ella. Y todo lo que dice la palabra es verdad, así pasó. Tenía que llegar a ese lugar porque Él tenía que decirle a ella para que ella entendiera de esa forma. El trabajo que nosotros tenemos hoy en día ya está todo establecido en la Biblia. No hay cosa que se le agregue a la Biblia, pero sí hay obras que nosotros podemos hacer, que nosotros las podemos escribir en nuestros corazones. Es decir, así como dice nuestro pastor,
Y hoy lo volvió a decir, y qué bueno que lo volvió a decir. El hombre físico tiene que estar trabajando en lo físico. Y el hombre espiritual tiene que estar trabajando en las cosas espirituales. Entonces, si nosotros entendemos que solamente podemos llegar a Dios, a ese Padre Todopoderoso, por medio del Espíritu, que la única forma que nosotros podemos tocarlo a Él es por medio del Espíritu. Debemos de entender y debemos de ponernos dentro de nosotros, buscar eso en todo momento. Buscar eso en cualquier tiempo que tengamos disponible, porque nosotros venimos a este lugar a llenarnos de Él, pero en el Espíritu siempre debemos de estar conectados con Él. Nos vamos a nuestra casa, debemos de estar conectados en el Espíritu. Estamos trabajando, debemos de estar conectados en el Espíritu. Si estamos en una tienda, debemos de estar conectados en el Espíritu, porque nosotros hemos entendido que hay una lucha. Y no nos lo van a decir en un anuncio en la entrada de la tienda, aquí no entres porque aquí te están esperando. No, solo es por medio del Espíritu. ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a avisar? Vamos a leer un poquito en Corintios, qué es lo que nos dice acerca de las cosas del Espíritu. En Corintios, Primera de Corintios 2. Amén. Vamos a leer en el versículo 10. Vamos a leer hasta el 14. 10 al 14. Primera de Corintios 2, 10 al 14. Amén. Y dice su palabra, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos nosotros, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discutir espiritual, de discernir espiritualmente. Fíjense lo bonito que nos dice la palabra, ya la hemos escuchado muchas veces en este lugar. Nos dice que para el hombre natural, para él son locura, porque no las entiende. Y es algo que yo, vamos a hacer un pequeño paréntesis en esto, porque les voy a decir que para mí, antes de que yo el Señor tuviera misericordia de mí en este tipo de cosas, yo las veía de esa forma, como que eran locura. Para el mundo sí son locura. Porque yo recuerdo años atrás, cuando yo llegué a un lugar a hacer un trabajo, y yo veía cómo se sometían a la palabra y leían la palabra y se gozaban con la palabra. Para mí era locura. Para mí era locura y para mí era algo que me dio de decir, ¿qué será lo que los mantiene así? ¿Qué será lo que estas personas están viendo? Que los mantiene, que actúen de esa forma, que están el semblante de los que están leyendo esto cambia. Para mí era locura ver todo eso, pero a la vez era algo que yo quería saber qué era.
yo veía a personas que a tiempo atrás yo las había conocido en el mundo y después habían conocido a Dios. Y decían tantas cosas que para mí dije, ¿cómo es posible que alguien que yo lo veía, que estaba tomando, que era un borracho, que era un drogadicto, que golpeaba a su esposa, hoy ya no lo hace? ¿Cómo es posible de lo que hoy él me dice? Y para mí yo lo veía de esa forma. Para mí era locura. Cómo ellos actuaban en ese momento. Y me acuerdo que tuve en una ocasión a un compañero y teníamos que hacer un trabajo. Ellos no trabajaban para la compañía en la cual yo trabajaba, sino que esta persona, él era un pastor y aparte era un soldador. Tenía su trabajo de soldador y la compañía de nosotros lo había contratado para trabajar desde el miércoles y se tenía que acabar el trabajo el domingo. Y él nos dijo, ¿saben qué? Lo que se puede hacer de aquí al sábado, pero yo el domingo no trabajo. Y él, yo le decía, bueno, pero si te están pagando el doble por venir el domingo y más aparte, pues es una responsabilidad que tú tienes que hacer. Y lo que él me decía, para el que yo trabajo, para mí es primero. Yo hago primero para él y después para las personas. Para mí yo lo veía como algo ilógico. Yo lo veía como que, pues, pues total, un día que no vayas, ¿qué te pueda pasar? Después yo que yo vengo a los caminos de Dios y yo sé lo importante que es tener a Dios primero, hacer las cosas para Él primero, hacer su voluntad primero y después todo lo demás, Él lo va a suplir. Y podemos nosotros darnos cuenta, los que estamos en este lugar, que así es, así pasa. Pero para las demás personas sí es locura, para los que no conocen a Dios. Para los que conocemos a Dios ya no es una locura, porque sabemos que para Dios todo es posible, que Dios todo lo hace para que nosotros veamos que ese Dios todopoderoso puede hacer esto y puede hacer más. Nosotros nos dimos cuenta hoy en estos días por lo de la tormenta. Pasaron echando la sal en los puentes y todo estaba preparado para la tormenta de hielo que iba a caer el día de ayer en la madrugada. Y nada, incluso estuvo hasta bien caliente. Bueno, no muy caliente, pero estuvo más de lo que se veía, de lo que se decía. Y yo digo, para Dios no importa. Yo incluso les había comentado a mi familia que checaran los vuelos, a lo mejor iban a ser cancelados. Y no, todo normal. Yo digo, Dios Todopoderoso, todo lo puede y todo lo hace. Pero para todo esto que estamos nosotros hablando hoy, de las cosas espirituales, hay que someterse a las cosas espirituales, porque Dios es espíritu y la única forma que nosotros podemos hablar con Él es por medio de su espíritu. Nosotros sabemos que lo único que nosotros podemos obtener de Dios es que nosotros estemos siempre conectados con Él para poder recibir ese amor que nosotros necesitamos. Y incluso ese amor que nosotros necesitamos, si no tenemos ese canal nosotros conectado con Él, pues ni siquiera eso vamos a poder percibir. Porque a veces cuando nosotros alabamos a Dios, y sí, puedes sentir en un momento ese gozo, pero si ese gozo al salir de aquí se te va, estabas aquí nada más por compromiso, no estabas 100% conectado con Él.
Cuando tú alabas a Dios en espíritu y en verdad, te voy a decir que estás en tu casa y todavía te acuerdas de la alabanza y todavía tú puedes sentir que te gozas en ella. Estás en el trabajo y todavía tú percibes, te recuerdas, como a mí me pasa a veces, estoy en el trabajo y todavía me acuerdo, oh, el día de ayer hicimos esto y todavía me causa esa emoción que me causó en el momento que estaba aquí. Yo sé que mucho tiempo uno está uno como que amarrado, como que no se quiere soltar, como que sí sientes tú que la alabanza te llena, estás tú diciendo la palabra, yo la recibo, pero todavía como que te queda eso de que sí está bien, pero necesito más. Si uno se conectara con Él por medio del Espíritu, ese más que tú necesitas, ese convencimiento que tú necesitas te llega y te alcanza y sobrepasa todo el entendimiento que nosotros teníamos del mundo, porque podemos entender que esas cosas que el Señor nos muestra por medio del Espíritu es lo más grande que nosotros podemos hacer. Y yo les recalco a todos aquellos que hoy van a ver este material y que se comprometan, que hagan ese compromiso de decir, yo voy a buscar esas cosas espirituales, voy a comprometerme con el Padre para que me dé las cosas espirituales, porque Él nos las da. Se buscan, pero se las tenemos que pedir a Él. Y cuando se las pedimos a Él y Él ve que dentro de nosotros estamos recibiendo lo que Él nos da, Él ve el compromiso que nosotros tenemos y comienza con algo pequeñito. Te voy a dar esto poquito, a ver cómo lo recibes y para ver si en eso poquito que yo te estoy dando, eso poquito que yo te estoy mostrando, me pides más. Cuando en eso poquito que te está mostrando, tú lo recibes y te gozas con eso poquito y le dices, Padre, yo quiero más, te voto un poquito más. Y después de eso, de que recibes es otro tanto, ya se te hace costumbre. Ya vas diciendo tú, si antes yo podía escuchar bien lejos, de vez en cuando que medio que le entendía, hoy yo escucho más, pero yo no quiero parar aquí, pero yo no quiero que esto se quede aquí. Yo quiero que el día de mañana sea más que esto que hoy tengo. Y así debemos nosotros de comprometernos con Él, de decir, Padre, yo te pido por mi familia, los que tenemos familia. Decir, Padre, yo te pido por ellos y yo te clamo que seas tú obrando en sus decisiones. Y eres tú el que te comprometes. Y yo les digo, como yo le digo, Padre, ellos no te conocen tanto como yo te conozco. Pero yo te pido en espíritu y en verdad que tengas misericordia de ellos. Yo te pido, yo te clamo por mi espíritu, que no veas lo que ellos hacen, no lo tomes en cuenta, porque no te conocen. Pero yo que te conozco, y yo que te estoy hablando, escucha mi voz. Pero se lo digo con esa certeza y con esa seguridad que Él me está escuchando. Y eso tiene resultados. Recibimos los resultados, porque todos aquí hemos clamado por más de una persona. Todos aquí hemos pedido por tanta gente. Y podemos ver que obra y obra de la forma que nosotros esperábamos. Yo sé que
es algo, un área muy, muy extensa, lo que es la vida espiritual. Y yo apenas voy avanzando, poquito a poquito. Pero yo sé que algún día yo escuché una palabra que decía que éramos bebés. Y no les voy a mentir, la primera vez que yo escuché esa palabra, que nos tenían que alimentar de leche, porque está escrito en la palabra, me incomodó. Y después me di cuenta que cuando algo te duele, es porque lo tienes. Y después de incomodarme, después dije, ok, si me dolió, es porque lo tengo. Eso hace muchos años, cuando yo escuché esa palabra. Y de ahí yo dije, sí lo soy. Cuando yo volteo a mí mismo y me doy cuenta yo mismo convencido de mí, es que lo que me dice la palabra eso es. Sí lo soy. Soy un bebé y no quiero dejar de ser bebé. Cuando tú decides, voy a avanzar, voy a dejar de ser ese bebé, voy a dejar de que alguien más estar siempre molestando, pidiendo, yo entendí que la misma comunicación que la otra persona tenía, yo también puedo alcanzarla. Y no solamente alcanzarla, yo puedo buscar más de lo que Él me va a dar. A mí me ayudó bastante haber escuchado eso porque primero me dolió, pero después el mismo espíritu que apenas va naciendo te dice, sí lo tienes. ¿Por qué te ofendes si sí lo tienes? Si tú no quieres dejar de ser eso. Tú no quieres dejar de ser un bebé. Quieres que todavía te sigan dando esa leche. Y la única forma de que te sigan dando esa leche es de que avances en lo que te dice la palabra. Avances en las cosas espirituales. Si yo quiero recibir, si yo quiero pedirle a Dios y quiero saber que Él recibió mi petición, avanza en las cosas espirituales, porque ahí te va a contestar. No te va a mandar un papelito escrito de decir si recibí tu petición y si fue aceptada. Te va a mandar a decir con alguien más o te va a contestar él mismo por medio del Espíritu. Cuando uno está dispuesto a reconocer qué es lo que uno está dejando de hacer o qué es lo que mejor puede mejorar, es cuando mejor se avanza. Si tú estás viendo hoy esto y te estoy hablando de este tipo de cosas espirituales, que es lo más grande que puede haber, y a ti también te incomodan, pídele al Señor si realmente eso que te incomoda no es necesario en tu vida. Y proponte a ti mismo el decir, yo voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo y le voy a poner más importancia a lo que es las cosas espirituales. Porque una vez más, Dios es espíritu y solamente por medio del espíritu Él nos habla y Él nos guía por medio del espíritu. Sabemos que así como nos dice la palabra en Corintios, el hombre natural, pues en lo natural, y el hombre espiritual, en lo espiritual. El hombre natural va a estar trabajando en las cosas naturales, pero el hombre espiritual va a estar trabajando en lo espiritual, en cada área de nuestra vida. Físicamente nosotros vamos a estar trabajando, desempeñando nuestro trabajo, porque ahora sí que como nos dicen muchas veces también tenemos un trabajo físico. Tenemos que comer y sabemos que Dios nos dice en su palabra que debemos de trabajar para comer. Pero también nos dice que el hombre espiritual debe de estar siempre haciendo las cosas espirituales, recibiendo lo que viene del Espíritu, trabajando por medio del Espíritu, hablando con Él,
alabándolo a Él, escuchando diferentes predicaciones que nos edifiquen y que nos ayuden a ser unas mejores personas. Sabemos que en Él todos somos un cuerpo y ese cuerpo tiene muchos brazos, pero tiene un solo espíritu para todos. Ese mismo espíritu obra en todos y trabaja con todos. Si nosotros no escuchamos lo que Él nos está diciendo, esfuérzate. Provisionalmente, solamente temporalmente, pídele ayuda a alguien más, pero de allí enfócate en ti mismo, en tratar de que tú mismo escuches lo que Él te está diciendo. Porque todo es un crecimiento. Vamos de poquito en poquito, de poquito, vamos avanzando. Hoy quizás tú necesitas de alguien que te diga lo que te manda a decir, pero no te quedes ahí. Trabaja contigo mismo para que tú también puedas comunicarte con Él. Para que no recibas tú las indicaciones de una segunda persona, sino que tú mismo entables una conversación con Él, donde Él te hable, tú le escuchas, tú le digas y Él te escucha. Para que tú puedas vivir una vida como dice la palabra, establecida con Él, trabajando con Él. Pues hoy les doy muchas gracias a ustedes y muchas gracias a ese Dios Todopoderoso que hoy trajo la palabra esta que hoy les compartí. Y yo les digo que esta palabra es lo más importante de todo el tiempo que yo he estado hablando de Él, porque he entendido que ese Dios nos ama y que ese Dios nos quiere decir qué es lo que está pasando en nuestra familia, que ese Dios nos quiere decir en qué área de nuestra vida nosotros necesitamos trabajar más, que ese Dios nos quiere decir, camina por este lado, esto no me gustó, pero solamente nos habla por medio del Espíritu. Si nosotros queremos escuchar qué es lo que Él nos dice, aprendamos, sometámonos a la palabra, busquemos ayuda con todos aquellos que van adelante de nosotros. Nunca nos tengamos miedo nosotros de pedir ayuda con todos aquellos que van adelante, porque como todo, siempre hay alguien que está más preparado que otro. Siempre va a haber alguien que está mejor preparado que nosotros. Siempre va a haber alguien que el Señor le habló primero y después por medio de Él te está hablando a ti. Siempre, nunca tengas miedo. Nunca te detengas el decir, es que yo esto como que no me gusta mucho. Lamentablemente lo que no nos gusta mucho es lo que más necesitamos en nuestra vida. Pues que sean ustedes bendecidos, yo los dejo en esta tarde y que Dios me los bendiga y mediten en la palabra, compartan el material con todos aquellos que lo necesitan. Y nosotros que estamos en este lugar seguiremos sometiéndonos a la palabra. Amén.